Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración de Jesucristo es la que nos convoca todos los días, buscando juntos ser reavivados por su palabra. Una cita diaria, una cita de honor con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y en este viaje por el maravilloso mundo de la Biblia, hoy nos detenemos en Levítico capítulo 18. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia, bendecidos y asistidos por tu gracia. Por favor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 de Levítico es un capítulo que puede generar polémicas y que también puede generar, qué bueno que eso está escrito en la Biblia. Tiene que ver con las relaciones sexuales prohibidas. Antes de leer este capítulo, de leer los conceptos, déjenme recordarles que Dios fue el que inventó el sexo. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios creó la función sexual, Dios le dijo que puedan disfrutar, que puedan fructificar, que puedan multiplicar, que puedan llenar la tierra. Así que partimos de la base que una relación sexual en el marco del matrimonio, siguiendo el modelo que Dios estableció, el lugar que Dios estableció, siguiendo el ambiente y el contexto del amor, del respeto, del despojo del egoísmo, no es pecado, porque fue creado por Dios. Dios es el inventor del sexo. Pero como ocurre con todos los temas, es la desvirtuación de lo bueno lo que se transforma en pecado. Y con el sexo pasó lo mismo. El sexo a lo largo del tiempo se ha ido desvirtuando del plan inicial de Dios. Y eso no solo nos genera peligros y riesgos en la salud, en la composición de la familia, en la sociedad, sino que además también nos pone en pecado delante de Dios. Ahora leamos. Capítulo 18. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual habitaste. O sea, los que no creen en Dios, los que no tienen a Dios en sus planes, tienen otra manera de vivir. Ustedes no. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde van a ir. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ello vivirá. Versículo 6. Ningún hombre se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Tampoco la desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera. Versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no descubrirás su desnudez, porque es tu propia desnudez. Versículo 11. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana, ni la desnudez de la hermana de tu padre. Versículo 13. Ni de la hermana de tu madre, porque parienta de tu madre es. Versículo 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. De tu nuera, versículo 15. Mujeres de tu hijo, de la mujer de tu hermano, porque es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Ustedes ven que siempre está diciendo, si descubres su desnudez, estás descubriendo tu propia desnudez. Versículo 18, no tomarás una mujer juntamente con su hermana, haciéndola su rival y descubriendo su desnudez, mientras la primera está viva. Que no hay problema en casarse con alguien que es hermana,
pero si la anterior falleció. Tampoco te acercarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está con su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. El mandamiento dice claramente, no cometerás adulterio. Toda relación antes del matrimonio, llamada también fornicación en la Biblia, o toda relación fuera del ámbito del matrimonio, es adulterio, es pecado. Versículo 21, no darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no profanarás así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Versículo 22, no te acostarás con varón, como con mujer es abominación. Dios creó el hombre y Dios creó a la mujer. Y cuando Él estableció el vínculo sexual y estableció el matrimonio, era un hombre y una mujer. Con ningún animal tendrás ayuntamiento, haciéndote impuro con él. En ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso delante de vosotros. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero. O sea, esto era un mandato para el natural, para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, pero era también un mandato para el extranjero que habitaba entre ellos. Porque estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes que vosotros. Versículo 29. Cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hagan serán eliminadas de su pueblo. En aquella cultura, quienes practicaban alguno de estos pecados o desvíos sexuales o diferencias sexuales eran eliminados en aquella cultura. Guardad pues mi ordenanza y no sigáis ninguna de estas costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Pueden haber cambiado los tiempos, las circunstancias, los modos, los estilos de vida y aún la cultura, pero el principio moral es el mismo. Es Dios el que hizo el cuerpo, es Dios el que hizo el hombre, es Dios el que hizo a la mujer, es Dios quien estableció el sexo como un vínculo de unidad, de amor, de intimidad. Los dos serán una sola carne. Lo estableció también como recurso de procreación, de multiplicación. No hay nada de impuro en el sexo vivido en el matrimonio. Es santo, es sagrado, es creado por el mismo Dios que creó la vida. Pero cuando nos desviamos, cuando nos desvirtuamos, cuando somos parte de este listado o de otras cosas que están fuera de este listado, pero que se alejan del plan y del proyecto inicial de Dios, ponemos en peligro la salud, ponemos en peligro la vida, ponemos en peligro la economía, ponemos en peligro la familia, ponemos en peligro la sociedad, ponemos en peligro la vida espiritual y las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestra vida. Queridos, también en esto, como en todos los demás temas, el mejor camino, el más seguro, es seguir la orientación de Dios. Por eso los animo, los invito a que seamos fieles con la orientación de Dios y recibamos la recompensa de esa fidelidad. Estamos en el sector Creed en sus profetas. Es un compromiso que cada día tenemos nosotros, es un reencuentro y es nuestra caminata, nuestro peregrinaje, un capítulo por día. Y cada día recibimos la fortaleza, la inspiración, porque Dios es quien nos presenta este mensaje. Y en este momento, además de eso, revisamos un consejo que viene en forma complementaria para darnos iluminación, para darnos profundidad y para poder comprender las cosas prácticas de la vida diaria que nos presenta la orientación profética. Está con nosotros, como siempre, el pastor Bruno Razo, a quien saludamos. Un gusto saludarte, Pastor Eber, y saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos
como ya hemos mencionado en alguna otra oportunidad, es como un telescopio, ¿no? Los escritos del Espíritu de Profecía son como un telescopio. Telescopio, cuando miramos hacia el cielo, no agrega estrellas, lo que nos permite es verlas mejor. Y el Espíritu de Profecía no agrega verdades, lo que nos permite es entender mejor esa verdad y también aplicarla mejor a nuestra vida. Por eso, ahora vamos a continuar profundizando el capítulo 18 de Levítico. Capítulo 18 de Levítico es un capítulo, podríamos decir también, que presenta ciertas situaciones complicadas de la vida de un ser humano. Dios quería santidad de su pueblo, pero ellos habían recibido influencias de los egipcios, influencias de los cananeos. Mientras iban peregrinando por el desierto se habían encontrado también con otras culturas que no creían en Dios y que tenían total licencia de conducta. Para prácticas que no solo rayaban con lo inmoral, sino también con lo aberrante. Claro, y eso era un peligro que Dios quería impedir. Ya en la sección anterior se estuvo explicando justamente cuáles eran esos peligros y cómo Dios había establecido algunos reglamentos y estatutos muy estrictos para evitar ese tipo de inmoralidad. Así es. Pues bien, ahora, ¿qué nos añade el espíritu de profecía para justamente entender por qué es tan peligrosa la inmoralidad? Leo la declaración del espíritu de profecía. Toda especie de inmoralidad queda claramente delineada en la palabra de Dios y se nos expone en su resultado. Dios siempre muestra la conducta y las consecuencias. Claro. Y también La nos dice, gravedad del si vas pecado. por este camino, este es el resultado final. Si vas por este camino, este es el destino. Ceder a las pasiones inferiores se nos presenta en su carácter más repugnante. Y ya hemos leído el capítulo y hemos visto algunas cosas realmente hasta difíciles de entender, Claro. que fueron la práctica en aquellos días y que infelizmente en algunos lugares todavía, algunas de estas cosas todavía también son la práctica. Y algunas están volviendo con más fuerza. Infelizmente. Ceder a las pasiones inferiores se nos presenta en su carácter más repugnante. Nadie, por oscuro que sea su entendimiento, está obligado a errar. Pero se me ha mostrado que muchos de los que profesan andar en todos los mandamientos de Dios albergan este pecado. Dios juzgará a cada hombre por su palabra. O sea, una cosa es que lo practique quien no cree en Dios, Claro. y su vida está centrada en Él mismo, y otra cosa es que practiquen estos actos de inmoralidad quienes dicen ser religiosos o quienes se consideran religiosos y se consideran respetuosos de la palabra de Dios. Los apetitos naturales de los hombres han sido pervertidos por la complacencia mediante la satisfacción pecaminosa. Sus apetitos se han convertido en deseos carnales que batallan contra el alma. No habla de los hombres, está hablando de la raza humana, ¿no? Claro, en forma general. En forma general. Y los apetitos está hablando de los deseos de la carne, está hablando de ceder a esas pasiones inferiores que ya nos terminan igualando a animales. De paso, el sexo vivido solo en esa expresión física está vivido al mismo nivel de un animal. Y la Biblia es dura, es clara y es contundente y presenta eso como un hecho de inmoralidad que daña la salud física, que daña la salud espiritual y que pone en peligro la eternidad. Y ahora hay una tendencia que la psicología está tratando de justificar estos actos diciendo, antes se calificaba como aberraciones o como desviaciones sexuales, ahora se les llama simples tendencias. Sí. ¿No? Y está tratando de justificarse estos actos y algunos incluso los defienden. Sí, porque incluso en algunos lugares, algunas de estas situaciones se las cataloga como una enfermedad o como... Entonces, si es una enfermedad, yo no soy responsable. No es una inmoralidad, es una enfermedad. Pero completo, dice, a menos que el cristiano vele en oración, está dando rienda suelta a hábitos que debieran ser vencidos. A menos que sienta la necesidad de constante e incesante vigilancia, sus inclinaciones profanadas y desviadas serán el medio que los aparta de Dios. O sea, si nosotros no nos alimentamos de lo correcto, entonces nos alimentamos de lo incorrecto, estamos dando rienda suelta a nuestras pasiones inferiores.
y terminaremos practicando aquello que sentimos, aquello que pensamos, aquello a lo que somos atraídos y aquello que finalmente nos terminará llevando a la destrucción. Hay que recordar siempre el mismo principio. En la vida sexual, en la alimentación, en el estilo de vida, en todas las cosas, todo tiene su lugar. O sea, Dios estableció el sexo. Dios inventó el sexo. Así que, ¿el sexo es bueno o es malo? El sexo es bueno, fue creado por Dios, pero tiene un lugar, tiene una instancia. Ese lugar y esa instancia se llama matrimonio. Claro. El sexo vivido fuera de la instancia que Dios lo estableció, fuera del propósito por el cual Dios lo estableció, que es la unidad de la familia, que es el amor conyugal expresado en la intimidad, que es la procreación, entonces termina desvirtuando el propósito por el cual Dios lo estableció. Y nos pasa en este tema lo mismo que nos puede pasar en otros temas. Entonces, por eso, cuán importante es seguir de cerca la orientación de Dios. Y algunos juegan descuidadamente y un poco atrevidamente diciendo, a mí no me va a influir lo que veo, lo que escucho, lo que hablo. Y entonces, en su tiempo libre, de repente, a través de los medios de comunicación que pueden ser, y en realidad son una bendición para la transmisión de las verdades, también pueden ser un peligro. Porque hoy en día la televisión, el internet, el cine, en muchos de los programas se promueve justamente algunas conductas que están claramente en contradicción con lo que la Biblia dice. Y entonces algunos juzgan y dicen, no, yo soy una persona ya con un criterio formado. Claro, eso a mí no me va a afectar. Sí. Pero eso es como la persona que dice, bueno, yo tomo alcohol, pero dice, tomo poco. Pero la única manera garantizada de no caer en el riesgo de ser un alcohólico crónico es la abstinencia. Claro. El uso moderado del alcohol, como algunos dicen y defienden, abre las puertas, no a todos, pero abre las puertas a ser un bebedor crónico. Entonces, lo único que garantiza es la abstinencia. Y quien está bajo los efectos permanentes u ocasionales del alcohol, tiene los pensamientos embotados y termina debilitado en sus decisiones y en su fuerza de voluntad. Casi a los pocos minutos que la gota del alcohol llega a nuestro estómago, actúa sobre nuestras neuronas. Entonces, de la misma manera como el alcohol nos embota, de la misma manera nos embota lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Entonces tenemos que ser cuidadosos en la elección de esas cosas, porque son esas cosas las que finalmente nos llevan a la práctica de lo bueno o de lo malo. Muy bien, queridos amigos, este consejo que hemos recibido de ser cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, tenemos el momento preciso para una invitación. Queremos decirles que los apreciamos mucho y realmente disfrutamos de esta caminata. Y tenemos la invitación, como ya les dijimos, a través de las palabras del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Yo en realidad retomo palabras del apóstol San Pablo cuando dijeran, si comen, si beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Retomo las palabras del sabio Salomón, en la vida hay tiempo para todo, pero todo tiene su tiempo. Y el sexo, la relación, el vínculo sexual fue establecido por Dios para un lugar y para un espacio. Ese lugar y ese espacio se llama matrimonio. En la medida que lo vivimos conforme a la orientación de Dios, seremos felices y tendremos la garantía de una familia plena y de un desarrollo feliz. Por eso, ya sea en comida, en bebida o en cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Porque quien hace para la gloria de Dios, lo termina haciendo para su propia bendición. Ahora vamos a orar. Señor, te agradecemos porque a través de estas páginas de tu palabra nos muestras y nos desafías a vivir una vida moral, una vida pura, una vida correcta. Nos muestras también los resultados de prácticas inmorales que lesionan la salud, que destruyen la familia y que garantizan la miseria y la infelicidad. Por eso en esta hora queremos aferrarnos a tu palabra, pedirte que limpies nuestra mente, que purifiques nuestros hábitos, que fortalezcas un estilo de vida en armonía con tu palabra, que seas con todos nuestros amigos y hermanos en sus luchas,
para que todos podamos mirar a Jesús, depender del Señor y ser victoriosos. Cuando este mundo concluya, cuando ya no haya más inmoralidad ni pecado, que podamos ser ciudadanos de tu reino para siempre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.